día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos comenzado, en el programa anterior, la parte referida a la liturgia, la segunda parte del Catecismo, la parte referida a la liturgia y a los sacramentos. Tiene como título, esta segunda parte del Catecismo, la celebración del misterio cristiano. Bien, pues hoy proseguimos, a partir del punto 1069, un apartado que responde al título de significación de la palabra liturgia. ¿Qué significa la palabra liturgia? ¿Qué es lo que significa? Como vamos a ver, tiene un sentido más amplio del que podríamos pensar a primera vista. Nosotros utilizamos esta palabra de una manera pues mucho más sencilla, mucho más simplificada, pero tiene una riqueza bíblica que nosotros ni sospechamos siquiera. En la Sagrada Escritura la palabra liturgia es utilizada con un montón de matices y con un montón de significados, ¿no?, que vamos a intentar hoy pues profundizar en ello. Creo que nos debe de ayudar el programa de hoy para entender que la liturgia es un misterio que nos supera. No es algo que hace el hombre y que el hombre pueda controlar, sino que es una obra de Dios que nos supera, ¿no?, dentro de la cual también Dios nos pide que participemos, que colaboremos, pero es un misterio pues que abarca muchos aspectos. Bien, dice el punto 1069. La palabra liturgia significa originariamente obra o quehacer público, servicio de parte de y en favor del pueblo. En la tradición cristiana quiere significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y sumo sacerdote, continúa en su Iglesia con ella y por ella la obra de nuestra redención. Bien, por lo tanto, la palabra liturgia, en su sentido originario, podríamos decir en su sentido incluso previo al sentido cristiano, en el sentido que se puede entender tanto por etimológico, de dónde proviene la palabra y cuál es el sentido primero que tenía, porque hay que decir que el cristianismo utilizó esta palabra, pero no la acuñó, o sea, era una palabra que existía antes, ¿no?, de Jesucristo. Pues su sentido originario es obra o quehacer público, servicio de parte de y en favor del pueblo. O sea que tiene un aspecto, esta palabra, un aspecto comunitario, comunitario muy importante. Cosa que hay que subrayar, porque hoy en día, como ya hemos tenido ocasión de decir en este programa, hoy en día padecemos un virus individualista. Padecemos un virus individualista. Hoy en día, pues, lo que nuestra cultura más o menos entiende o favorece, pues es que alguien se aparte y que haga una especie de oración de relajación personal, en la que él lo que busca es su estado de bienestar personal, retirarse a un sitio donde él, como se dice por ahí, ¿no?, y perdonadme que ironice un poco, donde él se encuentre consigo mismo, etcétera, ¿no? Ese tipo de expresiones que claro que pueden tener pues a un aspecto, se pueden entender bien, ¿verdad? Claro que se pueden entender bien, pero que padecen un virus individualista. Padecen un virus individualista que es yo conmigo y los demás parece que me sobran, ¿no? Yo mimé conmigo. Es estar siempre buscando incluso en la oración una especie de ejercicio, como si fuese un ejercicio de yoga, ¿no?, en el que alguien busca su propia autorrealización, autosatisfacción, paz interior, etcétera. Esta cultura individualista a veces recurre a la espiritualidad para que uno se sirva a sí mismo, se sirva y no salga de sí mismo. Es un recurrir a la espiritualidad para que el hombre haga que todo gire en torno a sí mismo, que todo gire en torno a uno mismo. Yo me relajo, yo me no sé qué, yo me aíslo, pero en el fondo es todo en torno al yo. Eso tiene poco que ver, ¿no?, con el sentido cristiano, que incluso la palabra liturgia, antes de ser cristiana, ya significaba obra o quehacer público, servicio de parte de y en favor del pueblo.
El hombre tiene una dimensión comunitaria, una dimensión social, que hoy en día tenemos el peligro de dejarla pues a un lado, ¿no? Pues ¿por qué? Sí, porque incluso como vemos que en la sociedad hay pues muchos aspectos que no nos resultan atrayentes, tenemos hasta yo diría el riesgo, la tentación de huir de la sociedad, huir de todo lo social, porque es que hasta nos produce cierto sarpullido, muchas cosas que vemos en la sociedad, ¿no? Uno parece que te puede tener alergia a la política, porque es que ve a los políticos y casi le salen sarpullidos de verlos, ¿no? Alergia a tomar parte pues en el municipio, alergia a tomar... puede existir, tenemos la tentación hoy en día de huir de lo social y encerrarnos en una espiritualidad individualista, ¿no? Hay que responder a ello, ¿eh? Somos Iglesia y el sentido comunitario de Iglesia nos tiene que dar un antídoto frente a esa tentación. Si este fue el sentido originario, dice obra o quehacer público, servicio de parte y en favor del pueblo, o sea, originariamente, esta palabra antes de ser cristiana, perdón, significaba pues toda tarea pública, una tarea que alguien hacía en favor del pueblo. Bueno, pues cuando la tradición cristiana la asumió, pasó a significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. O sea, liturgia es que Dios ha querido que su pueblo, que nosotros, tomemos parte en su obra. Dios no ha querido hacer su obra individualmente. Ha querido asociarnos a nosotros a su obra. Aquí nos ofrece el Catecismo un texto. Juan 7:4, que voy a leer con los versículos que le preceden. Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Es decir, Jesucristo realizó una gran liturgia, esta es la palabra liturgia que está en este texto Juan 17:4. Esa liturgia es la obra que el Padre le encomendó realizar. Y ahora Cristo también nos asocia a su liturgia, a esa misma obra. O sea, Cristo realizó una obra, una liturgia, que en griego, aunque aquí le traducimos en castellano con la palabra obra, la palabra que se utiliza en el original griego es liturgia. Cristo llevó a cabo la liturgia que el Padre le encomendó. La obra que Cristo realizó en el Calvario, el texto griego original la llama liturgia. Esa obra que Cristo realizó, esa liturgia, ahora Cristo quiere que nosotros también nos incorporemos a su obra, que literalmente en el Evangelio es liturgia. Nos incorporamos a la liturgia de Cristo. Fijaros qué significado, cuál es la literalidad, ¿no?, del Evangelio en griego. El Padre, pues, le encomienda una obra a Cristo, una obra de redención, que es una gran liturgia, y Cristo nos asocia a nosotros a esa liturgia. Dice este punto de catecismo que, por lo tanto, liturgia en el sentido cristiano es tomar parte en la obra de Dios. Lo cual yo creo que merece que subrayemos el hecho de que Dios no tenía por qué habernos incorporado en absoluto, es decir, Dios podía habernos salvado sin nosotros, sin nuestra colaboración. Dios podía haberlo hecho de una manera en la que el hombre fuese mero espectador de cómo eres salvado, pasivamente, ¿no? Pero Dios, sin embargo, no ha querido que la salvación sea pasiva por parte nuestra, sino que nosotros tomemos parte en esa obra, en esa liturgia de salvación. Dice San Agustín aquello de que el que te creó sin ti
no te salvará sin ti. Es verdad que en la creación nosotros hemos sido meramente pasivos, o sea, hemos sido creados y nosotros allí no hemos hecho nada. O sea, nada, porque no podíamos hacer nada, claro. Pero el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Sin embargo, en la salvación Dios sí ha querido que el hombre sea activo. Sí ha querido que sea activo. Y esto demuestra por parte de Dios mayor amor todavía, porque ¿qué es más por parte de Dios? Hacer o incluso hacer. Es decir, incorporarnos a nosotros a esa obra de Jesucristo. Dios no únicamente nos da, sino que incluso nos hace partícipes de esa obra. El ejemplo que ya me lo habéis escuchado en alguna ocasión, pues es este, es decir, no es mejor padre el que se lo da todo hecho a los hijos, sino aquel también que suscita en sus hijos el que colaboren con el padre de una manera activa en eso que están recibiendo. No es mejor padre el que da de comer en la boca, sino el que enseña a su hijo también a coger la cuchara y comer del plato. Bueno, pues eso mismo hace el Padre con nosotros, hace Jesucristo con nosotros, o sea, nos incorpora a su obra. Nos incorpora a su obra y perfectamente podía haberlo hecho sin contar con nosotros para nada. Pero ese no es el estilo de Dios. El estilo de Dios es el de asociar a su obra. Asociándonos a su obra, el pueblo también toma parte en la liturgia de Dios. Por lo tanto, Cristo ha hecho una obra litúrgica, que es la obra de la redención, y ahora nos asocia a nosotros a esa obra litúrgica. ¿Cómo lo hace? Pues lo explica este punto. Continúa en su Iglesia, con ella y por ella, la obra de la redención. Cristo, nuestro Redentor y sumo sacerdote, continúa en su Iglesia, con ella y por ella, la obra de la redención. Por una parte hay que decir que la obra de la redención está terminada porque Cristo ya en la cruz nos redimió. La redención está concluida pues por la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero por otra parte no. Se suele distinguir en la teología entre la redención objetiva y la redención subjetiva. Objetivamente hablando, ya hemos sido redimidos por Cristo. Pero subjetivamente hablando, todavía no, porque es que uno tiene que, subjetivamente, es decir, personalmente, uno tiene que abrirse a la redención de Cristo. Es verdad que Él me redimió ya en la cruz, pero otra cosa es que yo me haya abierto a esa redención. Otra cosa es que yo haya personalizado, haya hecho mía, haya aceptado, haya dicho sí, Cristo, sí a Jesucristo. A eso se le llama la redención subjetiva. Pues no basta con que Cristo me haya redimido en la cruz, sino ahora hace falta pues que yo me abra, me apropie, diga sí a esa salvación que Cristo tuvo en la cruz. Bueno, pues, por lo tanto, bajo este punto de vista, la redención todavía no ha terminado. La obra de la redención continúa, porque aunque Cristo nos salvó en la cruz, ahora hace falta que nos abramos a esa salvación. Por eso dice, bueno, pues que por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y sumo sacerdote, continúa en su Iglesia. La obra de la redención continúa, pues para que los hijos no quede ningún hijo sin abrir su boca y ser alimentado de esa redención. ¿Y cómo lo hace? Pues dice aquí, continúa en su Iglesia, con ella y por ella. Sin duda alguna esto sonará aquel momento de la liturgia, cuando justo antes del Padre Nuestro, al concluir el canon de la misa, el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él. Sí, pues también Cristo dice, eso mismo que decimos de Cristo, por Cristo, con Él y en Él, Él lo dice de la Iglesia. En ella, con ella y por ella. Si nosotros decimos con Cristo, con Él y en Él, Cristo dice, en ella, con ella y por ella. Cristo quiere, igual que nosotros nos asociamos a Cristo, por Cristo y en Cristo, pues también Cristo se asocia a la Iglesia. En la Iglesia, con ella y por ella, lleva adelante la obra de la redención. Y la Iglesia es su instrumento, la Iglesia
es el lugar en el que Cristo, sumo y eterno sacerdote, ejerce su liturgia. Liturgia que, como estáis viendo, es mucho más que una especie de ritos, ¿no? Es la obra de la salvación. Cristo, sumo y eterno sacerdote desde el cielo, está ejerciendo desde allí, en la Iglesia, la gran liturgia, la obra de la salvación, para que todos nos apropiemos de eso que Cristo obtuvo por su muerte y resurrección, el fruto de la salvación para el hombre. Lo meditismo. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.